Hay un Dios que hace milagros. Y ese Dios también hizo un milagro en mi vida, que mientras comparta la palabra voy a contarles qué fue lo que pasó. Pero quiero invitarles que vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es un Dios de poder. Esta historia es muy particular en mi vida y muy especial. Yo me encontraba como a eso de las 2 de la mañana, yendo en camino al baño en mi casa, cuando de pronto me desmayo. Y cuando despierto, me doy cuenta que estoy en el suelo, e inmediatamente voy donde mi esposa, le digo: me desmayé, no sé qué me pasó, estaba caminando y me desmayé. Ella me dijo: vamos a ir al doctor mañana inmediatamente. Al otro día fuimos al doctor y él me dijo: te ves muy pálido, vamos a hacer algunos exámenes para ver qué es lo que tienes, y lo primero que vamos a hacer es un examen de sangre. Me mandó a hacer el examen de sangre y me llamó rápido, en menos de 2 días, y me dice: vénganse pronto, estás desangrándote en alguna parte de tu cuerpo, tienes solamente la mitad de la sangre. Vamos a ver qué es lo que tienes. Me dijo: el sangrado puede ser del estómago o puede ser del colon o del intestino. Vamos a hacer una colonoscopía y una endoscopía para ver de dónde está saliendo ese sangrado. Me mandaron a hacerlo. Cuando yo despierto de la colonoscopía y la endoscopía, mi cama estaba rodeada de médicos y de especialistas. Y el que me hizo la colonoscopía me dice: no pudimos hacer la colonoscopía. La cámara chocó con un tumor muy grande que tienes en el colon. Y por el color es 95% de posibilidades de cáncer. Y ojalá este contenido, ojalá no se haya movido a otra parte del cuerpo, porque eso es más fácil. Me mandaron a hacer otros exámenes. Me mandaron a hacer un CT scan para averiguar el resto de mi cuerpo. Y cuando llegan los resultados, encuentran que no solamente tengo cáncer en el colon, sino que tengo cáncer en la garganta, tengo cáncer en el pulmón izquierdo con 2 tumores, y tengo cáncer en la zona del abdomen. Y el doctor me dice: mira, es metástasis, lo que temíamos. Si eres fuerte, vas a vivir 3 años, pero te vamos a operar para que puedas lograr los 3 años. Te vamos a quitar 10 pulgadas de colon para que puedas resistir y vivir los 3 años. Dale gracias a Dios, me dijo, de que tienes 3 años para preparar tus cosas, para que todo quede ordenado en tu casa y te mueras tranquilo. Eso fue lo que él me dijo. Y yo le dije: gracias por la palabra de aliento. Pero mi esposa le dijo: doctor,
nosotros creemos en la ciencia, creemos en la medicina, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Fuimos a la operación para que yo lograra vivir 3 años sin inconfortabilidades en la parte del colon. Me quitaron 10 pulgadas de colon. Y cuando despierto con aquel dolor desesperado y digo, Señor, era un domingo a las 9 de la mañana, me recuerdo muy bien. Y le digo, Señor, me han operado, pero solo para extenderme 3 años de vida. Sentí que el mundo se me vino para abajo. Comencé a pensar en muchas cosas. Para esa fecha mi hijo tenía apenas 18 años. Que cuando él recibe la noticia me acuerdo de que él va subiendo las gradas del 2º piso de mi casa y agarra de las piernas a mi esposa y se pone de rodillas en medio de las gradas y hace una oración. Y él dice, Señor, si es por mi culpa, si es por mi pecado que mi padre se va a morir, perdóname, pero que él no se muera. Y mi esposa comenzó a llorar y lo abrazó en aquel momento. Yo estaba en el hospital en aquel instante y hago una oración, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate que desde niño escuché tu llamado. Acuérdate que yo crecí en un hogar cristiano. Acuérdate que te he servido fielmente desde los 15 años. Acuérdate de mí, Señor. Y si no me vas a dar más de 3 años de vida, por lo menos dame una palabra de aliento para que todo aquel que venga a verme al hospital salga dando gloria a Dios, aunque sepa que yo me voy a morir. Y yo le dije a Dios, Señor, en medio de la enfermedad y si me muero, que todo aquel que me venga a ver salga glorificando tu nombre para que vea cómo muere un hijo de Dios. Pero si me vas a dar vida, dame vida, Señor. Y en ese momento en el Hospital San Antonio en Upland, yo comienzo a cambiar canales en la televisión. Y de pronto sale un predicador que está en vivo desde Houston, Texas, a las 9 de la mañana y predica ese pasaje que acabo de leer en este momento. Y él comienza a hablar de la enfermedad de Ezequías y cómo cuando él recibe esa sentencia de muerte, como la sentencia de muerte que yo había recibido, él hace una oración y dice, acuérdate, Señor, que he sido un buen rey, acuérdate de mí, ten misericordia. Y a medio camino iba Isaías y Dios le dice, regresa y dile a Ezequías que he escuchado su oración y que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios escucha la oración de su pueblo. Dios es un Dios que oye. La oración funciona. Hay poder en la oración. El mismo Dios que caminó en las calles de Galilea sanando a los enfermos, camina en este lugar, en esta noche y quiere hacer un milagro en su vida. Y me acuerdo que aquel predicador en la televisión estaba a punto de terminar su mensaje cuando dice, yo nunca hago esto, pero siento en mi corazón soltar esta palabra. Hay una persona en una cama con una enfermedad mortal. Y el Señor dice así, Él acaba de escuchar tu oración y te dice esto, que de la misma manera como el Señor sanó a Ezequías, te va a sanar a ti. Y no solamente te va a sanar, sino que te va a poner en un ministerio que va a impactar naciones para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ese día yo lloré en aquel hospital, lloré en aquella cama. Pero tuve que pasar por un proceso de quimioterapia, como muchos de ustedes contaron acá. Y lo terrible, como alguien decía acá, no le deseo a nadie eso. A mí me dijeron, la quimioterapia moderna ya no es tan complicada como en los tiempos anteriores. Y cuando yo pasé por eso dije, wow, si esto no es tan complicado, ¿cómo sería la anterior? Porque era una situación bien difícil. Y yo me acuerdo de que
hubo un momento de que yo estaba tan desesperado por el proceso de la quimioterapia, porque produce un cansancio que aunque usted se acueste, el cansancio no se le quita. Usted ya no le siente sabor a la comida. El tipo de quimioterapia que me dieron a mí, yo metía la mano en la refrigeradora y sentía que la mano se me congelaba ahí adentro. Sentía toques eléctricos. No podía comer. La comida que yo probaba tenía sabor a metal en aquel momento. Mi esposa se le ocurrió darme sopitas de lenteja en aquella época para que yo pudiera comer porque no tenía hambre. Pero yo sentía como bolitas de acero que yo estaba comiendo. Fue tanto la experiencia que hasta el día de hoy yo no como sopa de lentejas. Porque me acuerdo de eso y siento todavía el sabor cuando las pruebo porque quedé traumado. Quedé traumado. Pero me acuerdo muy bien de que un día estaba tan desesperado por el proceso de la quimioterapia que yo le digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando a mí? Y comienzo a leer la palabra de Dios y encuentro aquella palabra en San Juan capítulo 11 versículo 4, cuando Lázaro se está muriendo y los discípulos le dicen al Señor, vámonos porque se va a morir. Y el Señor le responde, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Y ese día yo sentí de parte de Dios que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre del Hijo de Dios fuera glorificado. Y hasta el momento así ha sido. Yo he glorificado a Dios a través de todo este proceso. Y quiero decirles algo muy importante. Cuando a mí me gusta investigar, pero a veces no es tan bueno hacerlo porque uno se deprime más. Porque comencé a investigar acerca de la enfermedad del cáncer en el colon y decía que el 50% de personas que son diagnosticados con ese cáncer mueren y luego si es etapa 4 sobreviven el 20%. Y luego seguí leyendo y decía que si a alguien le da cáncer en el pulmón vive menos del 10%. Y a mí me había salido cáncer en el pulmón como consecuencia. Primero 20% de vida, luego 10% y entre más leo, más deprimido quedo. Y comienzo a leer las historias de personas que habían tenido el mismo tipo de cáncer. Cáncer del colon etapa 4, metástasis. Y comienzo a leer las historias de Sirio Hope, porque yo estaba en Sirio Hope recibiendo el tratamiento. Y comienzo a leer la revista y leo, fulano de tal, diagnosticado con cáncer en el colon, etapa 4, murió a los 2 años. Y comienzo a leer las historias, murió al año y medio, murió al 3er año. El que más había sobrevivido había vivido 3 años. Por eso el doctor me dijo a mí, tienes 3 años de vida, porque era lo máximo en aquel momento. Entonces de pronto leo yo la historia de una persona que había sobrepasado los 3 años, que había vivido un poco más. Y comienzo a averiguar qué es lo que esta persona había hecho. Yo dije, yo voy a hacer lo mismo que esta persona hizo, voy a seguir su ejemplo. Y lo primero que ella escribe, cosas que ella hizo lo primero que yo hice fue buscar a Dios. Buscar a Dios como mi refugio y como mi solución. Y yo dije, bueno, pero yo ya lo busco, yo soy pastor. Pero dije, no, lo voy a buscar más. Me voy a meter más. Y me comencé a meter en la oración como nunca me había metido en mi vida. Yo creo que si algo saqué de ese proceso fue que llegué a conocer a Dios como nunca lo había conocido antes. En los momentos de oración que yo tenía, hubo momentos que sentía el abrazo de Dios. Podía sentir que estaba en el trono de Dios y podía sentir que estaba en otra dimensión. Y yo tuve una experiencia como nunca había tenido en mi vida en mi relación con Dios. Y en ese proceso comencé a orar. Y oré en diferentes etapas. Lo primero fue, Señor, sáname. Mira este problema que tengo. Yo sé que tú eres el Dios que sana. Y oraba todos los días, sáname, 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 sáname. Y entre más oraba, sáname, más me deprimía porque más pensaba en la enfermedad. Hasta que al mes sentí que Dios me habló y me dijo, ya no me pidas, comienza a dar gracias. Y el segundo mes comencé a darle gracias. Señor, gracias porque tú sanas. Gracias porque tú estás en control. Gracias porque tú eres el Dios de poder. Gracias porque no hay Dios tan grande como tú.
Y cuando me comencé a enfocar en dar gracias, ya no miré la enfermedad, sino que comencé a ver a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios que hace grandes maravillas. Y daba gracias todos los días, pero al tercer mes sentí que Dios me dijo, ya no me des gracias. Ahora comienza a hacer guerra espiritual. Y comencé a hacer guerra espiritual. Me recuerdo que yo salía a caminar porque me recomendaron que tenía que hacer ejercicios. Y salía a caminar. Y caminaba en las calles de Clermont. Y mientras yo iba en la calle caminando, comenzaba a hacer guerra espiritual. En el nombre de Jesús, yo echo fuera toda célula de cáncer de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo les ordeno que salgan, no tienen parte. Este es templo del Espíritu de Dios y aquí mora el Espíritu Santo. Y yo parecía loco en las calles porque comencé a decir, ahora yo levanto un ejército fuerte de glóbulos blancos que van a ir a encontrarse con los glóbulos de cáncer y los van a destruir, los van a expulsar. Y yo levantaba en la oración, en la guerra espiritual, un ejército de glóbulos blancos en mi cuerpo para que pelearan y limpiaran mi cuerpo. Y comencé a hacer guerra espiritual. Soy libre en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y por sus llagas fuimos todos curados. Después de un mes de estar haciendo guerra espiritual, el Señor me dice, ya no hagas guerra espiritual. Ahora alaba mi nombre. Y yo salí a caminar en las calles levantando mis manos. Te alabo, Señor, porque tú abriste el mar rojo. Te alabo, Señor, porque le diste vista al ciego. Te alabo, Señor, porque hiciste caminar al paralítico. Te alabo porque resucitaste a Lázaro. Y le alababa. Y entre más le alababa, yo casi sentía que estaba en el aire, volando en ese momento. Y esta persona decía, yo busqué a Dios y comencé a buscarlo todas las mañanas. Pero esta persona tenía una segunda recomendación y era, mantén una actitud de vida. No permitas y no pienses que te vas a morir. Mantén una actitud de vida. No te mantengas encerrado. Sal, continúa tu vida. Sigue viviendo como que si no tuvieras nada. Y en aquel momento yo decidí tomar una actitud de vida. A mí la gente me decía, ¿qué cáncer tiene? Yo le decía, yo no tengo nada. A mí el Señor me ha sanado. Me diagnosticaron ese tipo de cáncer, pero ese cáncer no es mío, no me pertenece y no es de este cuerpo. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros es de que nos adueñamos de las enfermedades. Ay, mi dolor de cabeza es mío. Ay, mi cáncer no es suyo. En la sangre de Cristo usted puede ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén. Mantén una actitud de vida. Y yo comencé a actuar y el doctor me decía, mira, vive lo más que puedas, sigue haciendo lo más que puedas. Y yo me acuerdo que salía a orar en las calles por gente que estaba pasando por problemas. Yo iba a visitar enfermos, yo iba a visitar aún por enfermos de cáncer. Qué cosa más curiosa. Iba a orar por ellos en aquel momento y seguí una vida predicando todos los domingos y creyendo de que yo iba a mantener una actitud de vida, el creer que iba a sobrepasar esa etapa. Luego la persona aconsejó lo siguiente, come saludable, comer saludable. Yo dejé en ese momento toda soda, antes comía mucha carne, comencé a comer menos y me hice vegetariano por 3 años, imagínese usted, a pura agüita y ensalada y otras cosas más. Bajé de peso, me puse bien flaquito. Hasta que el doctor me dijo, oye, estás muy flaco, comienza a comer otra cosa, come carne. Y me dijo, come carne y volví a comer carne otra vez. Pero al fin llegó el tercer año, llegó el año de mi sentencia de muerte. Y el doctor me llama y me dice, ha llegado el momento, vamos a hacer los exámenes, vamos a ver qué es lo que tienes. Y me mandó a hacer un CT scan, un PET scan, todos esos tipos de scans que hacen allá. Y me mandó a hacer exámenes y todo. Y luego me llamó. Entrando en su oficina, ni nos habíamos sentado, y él dice, no sé qué han estado haciendo, pero sigan haciéndolo. No hay cáncer en la garganta, no hay cáncer en el pulmón, no hay cáncer en el abdomen.
Y mi esposa le dijo, ¿se acuerda que hace 3 años le dijimos que creíamos en la medicina, pero que Dios tenía la última palabra? Dios ha hablado y sanó a mi marido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Año y medio después de que yo había sido sanado, me llama el doctor Alberto Motesi a mi teléfono celular, y yo veo llamada del doctor Alberto Motesi. Yo le contesté muy rápido porque dije, es el doctor Motesi, no quiero que se me pierda esa llamada. Él casi no me llama, qué importante este hombre, y le contesté el teléfono rapidito. Y me preguntó, ¿cómo sigues y cómo está todo? Y después de platicar un rato me dice, la Universidad Alberto Motesi y la Asociación Evangelística Alberto Motesi está buscando una persona que sea el decano de la universidad para que venga a trabajar con nosotros. Hemos recibido muchas aplicaciones, pero con ninguno estamos contentos. Pero alguien mencionó tu nombre, y cuando mencionaron tu nombre, todos en el salón sentimos paz, me dice él. Y Melvin me dice, quiero que vengas a trabajar con nosotros porque siento en mi corazón que Dios te sanó para que vengas a esta asociación, porque vamos a impactar naciones para la gloria de Dios. Lo mismo que aquel predicador había dicho 3 años atrás, el Señor te va a sanar y te va a poner en un ministerio que va a impactar naciones. Amados hermanos, cuando Dios habla, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo. El Cristo que adoramos es un Cristo todopoderoso. Él vive, Él vive. Yo crecí en una iglesia muy conservadora, que cuando yo escuchaba a Gigi Ávila decir Jesucristo salva y Jesucristo sana, pues yo no lo creía mucho. Pero ahora sí yo vengo a decirle a usted, Jesucristo sana y Jesucristo salva. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él es un Dios que sana, es un Dios de poder, es un Dios que está acá. Y si usted está atravesando por un problema, por una enfermedad, vio todos los testimonios de los que pasaron acá y me está viendo a mí, una persona que había sido desahuciada, una persona que perdió 10 pulgadas de colon. Aquí estoy todavía, y cada vez que voy a hacer exámenes médicos, el doctor me dice, no hay cáncer. Hoy cumplo 9 años de que eso pasó. Ese es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Y cuando Él me mira, dice, oye, tú estás más sano que yo. Porque cuando mira los exámenes de sangre, me dice, estás bien. Esos exámenes, mire, no hay diabetes, no hay colesterol, no hay... Mi sistema inmunológico había bajado tanto, está normal ahora. Y mis exámenes de sangre, amados hermanos, están, pero de una manera como que yo tuviera 20 años y que nunca hubiera padecido una enfermedad. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Cuando sanó a Naamán, le dio piel como la de un niño. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así lo hace Dios. Dios hace las cosas bien. Ahora, estaba pasando un problema con lo que yo había experimentado. Y es que cuando yo daba mi testimonio, casi siempre, después de que bajaba, se me acercaba alguien y me decía, bueno, gracias a Dios por la ciencia y gracias por la medicina, parece que la quimioterapia hizo efecto y la medicina avanzada lo sanó. Y yo le decía, no, fue Dios. Porque han habido muchas personas que pasaron por lo mismo y pasaron por los mejores tratamientos y murieron. Y yo estoy acá como prueba de Dios. Bueno, por si hubiera duda, hace 6 meses me diagnosticaron un cáncer nuevo que no tiene nada que ver con el colon cáncer, o sea, no es metástasis, diferente, que hasta el doctor me dijo, esto es raro, casi no se ve en ningún lado. Y fui a hacer un PET scan, que pasa a uno por una maquinita y por un tubo, y le ponen un líquido, y cuando entra al cuerpo, donde quiera que se ilumina una luz, hay cáncer. La primera vez cuando padecí del colon cáncer,
parecía árbol de Navidad. Por todos lados se me encendían las luces. Pero esta vez que lo hice hace 6 meses, me salió una lucecita aquí atrás, cerca de la columna. Y el doctor me dijo, puede ser un cáncer, pero lo único que lo puede verificar es la biopsia. Y me mandaron a hacer una biopsia. Y cuando salgo y regreso, el doctor me llama y me dice, malas noticias, está positiva. Es cáncer. Entonces, una vez más, a pensar y preocuparme, y me dice que te vamos a dar 25 radiaciones. 25 radiaciones. Y entonces, me vuelven a llamar, y una semana antes de que haga las 25 radiaciones, otro especialista de City of Hope me dice, ven, vamos a hacerlo de nuevo otra vez. Y me mandó a hacer el PET scan de nuevo, igual se iluminó de nuevo. Y luego me dice, vamos a hacer la biopsia. Y me mandan a hacer la biopsia. Y me llama y me dice, mira, no sabemos qué pasó, pero la biopsia salió negativa. No hay necesidad de 25 radiaciones. En octubre iba a pasar por 25 radiaciones, se cancelaron gracias al maravilloso poder de Dios. Yo me preguntaba por qué pasó eso. Bueno, porque hay 2 enseñanzas muy grandes en esto. Número 1, cuando Dios sana, a veces lo pasa a uno por un proceso. Hay gente que pasa por procesos para recibir la sanidad. Y esos procesos tienen varios propósitos. Un propósito a veces es acercarnos más a Dios. Otro propósito es que conozcamos al Dios que no habíamos conocido antes. Aunque lo adorábamos y alabábamos, pero en ese proceso lo conocemos como nunca lo habíamos conocido. Y Dios usa personas, usa la medicina para sanarnos. Y así me pasó la primera vez. Pero la segunda vez, sin ningún tipo de quimioterapia, sin ninguna radiación y sin ningún tratamiento, Dios me sanó para enseñarnos que hay veces que Dios solamente sana con su palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Y Dios me permitió a mí pasar por los 2 procesos. Número 1, para enseñarme que Él a veces usa la medicina, que a veces usa otras cosas y que usa procesos para sanarnos, pero es el mismo Dios el que está sanando. Y luego me sanó instantáneamente, solo con su palabra, para enseñarme que es el mismo Dios de poder, es el mismo Dios de gloria, es el mismo Dios que hace grandes maravillas. Y me sanó de esa manera la segunda vez, para que les diga a aquellos que me decían que había sido la quimioterapia lo que me había sanado, para decirles, ¿cómo les quedó el ojo? Este Dios también sana instantáneamente, tan solamente con decir su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hay un Dios de poder, hay un Dios de gloria, y yo vengo a decirles a ustedes en este día de que es un Dios de poder. Y miren, voy a concluir diciéndoles lo último. Las personas, a veces uno dice, bueno, esta persona por estar en este grupo no cree en la sanidad, o ellos no experimentan milagros. Yo soy pastor de una iglesia bautista que, si usted va a la iglesia bautista, no parece bautista. De hecho, nos dicen que somos baptipentecostales, porque ahí se mueve el poder de Dios de una manera increíble. Y la razón por la cual yo le comento esto es porque, siendo un pastor bautista, yo he visto en mi iglesia sanidades. Y cuando yo pasé por el proceso que yo pasaba, yo desde el primer momento que pude caminar, yo llegué a la iglesia el domingo a predicar. Y el primer momento que me paré en el púlpito, yo les dije, Dios está en control, Dios tiene poder y Dios me puede sanar. Y todos los domingos yo predicaba que Dios me iba a sanar y me iba a sanar, y que tuviéramos ánimo, que tuviéramos confianza en el poder de Dios, sin saber, como decía la pastora hoy, no sabía cuánta gente había tenido cáncer acá.
sin saber que en mi iglesia había mucha gente que estaba pasando por cáncer. Pero cuando yo predico y hablo y paso por el proceso, trae un espíritu de fe en medio de la iglesia increíble. Increíble. Que yo le dije a la iglesia, Dios permitió que su pastor se enfermara y recibiera sanidad para que la fe de ustedes aumentaran, porque a partir de hoy vamos a comenzar a ver milagros, señales y prodigios en este lugar para la gloria de Dios. Y así ha sido. Yo vengo a decirles a ustedes, ánimo en el nombre del Señor, sigan creyendo, sigan confiando, porque hay un Dios que hoy hace milagros. Quiero concluir con una oración. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias porque eres el Dios de gloria, eres el Dios de poder, eres el Dios que hace grandes maravillas. Y si alguien vino enfermo en esta noche, sin saber, Señor, de qué era lo que se iba a tratar todo esto, que en este momento, con ese espíritu de fe que se ha movido en esta noche a través de todos los testimonios, que este lugar sea lleno de fe en el nombre de Jesús. Y que toda persona que haya venido enferma en este momento reciba sanidad, que reciba un milagro para la gloria de Dios. Padre, solamente di la palabra para que en este momento se comiencen a operar milagros, señales y prodigios en este lugar, y toda enfermedad sale ahora mismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Cristo vive.